Mis vecinos. Al lado de mi casa se acababa de mudar una pareja. La chica estaba embarazada y el marido parecía muy feliz. Una mañana desperté con la noticia de que la chica había perdido al bebé. Yo quise darles palabras de aliento, pero estos no parecían estar afectados. Después de un mes, al pasar por su casa, oí que la chica le decía que deseaba quedar embarazada de nuevo, y el marido parecía querer complacerla. Desde mi habitación, podía ver por mi ventana su cuarto. A veces a medianoche, se veía que andaban levantados del cuarto a la cocina. Yo nunca me quedaba observando, simplemente los dejaba y me iba a dormir. Una madrugada, me levanté a preparar mis cosas, pues ese día saldría del país muy temprano por un par de días. Al salir de la casa, a lo lejos, vi como una luz de una lámpara que sobresalía del patio de la pareja. Yo me acerqué un poco para ver, y miré al marido de la chica cavando un hoyo profundo, y a la par de él, había una sombra bastante extraña observándolo. Me asusté un poco, pues me dio un escalofrío indescriptible por toda la espalda, erizando mi piel por completo. Me apresuré a salir de ahí e irme hacia el aeropuerto. Durante el viaje, no podía sacarme esa imagen de mi cabeza hasta que quedé dormida. De pronto, algo me despertó. En el asiento junto a mí, se había sentado aquella sombra que había visto en aquel patio junto al vecino. No le miraba el rostro, pero vi que se acercó a mi oído y me susurró. Te vi observándome. Después de eso, desperté de nuevo en el avión, sin esa cosa al lado mío. Solo pensé que había sido una pesadilla. Durante mi corto viaje, esa sombra se me seguía apareciendo en mis pesadillas, hasta el punto de no desear volver a mi casa. Pero llegó el día que me tocaba regresar de nuevo. Llegué un poco pasada la medianoche. Abrí muy rápido la puerta y entré. Llegué a mi habitación y se escuchaba una música un poco escalofriante al lado de mi casa. Eran mis vecinos. Estaban en la cocina y se miraban muy alegres. Yo mejor cerré la ventana, pues eso me daba una especie de escalofríos. Andaba muy cansada, así que solo puse mi cara en la almohada y desperté hasta la mañana siguiente. Iba de camino hacia mi trabajo cuando me los encontré. Tenían una sonrisa enorme dibujada en su cara. Me saludaron y me dieron la noticia que ella estaba embarazada de nuevo. Entonces pensé que por eso se veían felices esa madrugada en la cocina. Transcurrió mi día normal hasta que llegué a mi casa. Al abrir la puerta, vi como si alguien hubiera andado husmeando adentro. Faltaba una foto mía que mantenía en la mesita de noche y 2 de mis vestidos. Llamé a la policía y ellos registraron mi casa para poder encontrar alguna pista. Tomaron mi declaración y luego se fueron. Me dirigía a entrar a la casa cuando a lo lejos vi a mis vecinos observándome con una sonrisa pegada en sus caras. Yo les levanté la mano en modo de saludo, pero estos parecían como desafiantes. Entonces, solo me metí y cerré la puerta con seguro. A medianoche, me despertó un ruido extraño que se oía a lo lejos como un eco, y este era el llanto de un bebé. Abrí mis ojos y aquella sombra había aparecido de nuevo sentada a la orilla de mi cama observándome. Yo simplemente no pude moverme, mientras ésta se dispuso a acostarse junto a mí. Yo estaba helada y aterrada. Intentaba moverme, pero no podía. Mientras esta cosa se iba acercando poco a poco hacia mí, cuando de pronto sentí unas manos calientes rodeando mi cintura y una respiración muy cerca de mi nuca. Después, escuché un sonido agudo en el tímpano de mi oído. Solo pensé, Dios mío, esa cosa está abrazada a mí. Intentaba moverme o emitir algún sonido por mi boca para pedir ayuda, cuando de pronto
Pude moverme y comencé a gritar de terror. Después de controlarme, me levanté de la cama e iba con dirección a abrir la puerta para salir de ahí, cuando veo por mi ventana a mis vecinos. Estaban en su cocina preparando al parecer alguna comida especial, pues la chica estaba picando verduras y el marido, al parecer, la carne. Cuando me le quedé viendo sus ropas, estaban ensangrentadas y junto al marido varios dedos de humano, pero no cualquier dedo, parecían ser dedos de un bebé. Mi corazón comenzó a acelerarse y entré en pánico. Tapaba mi boca para no gritar y que estos no me fueran a oír, cuando entonces los vi con su mirada fija en mí. Al darme cuenta que ellos me habían visto, intento simular y hacerles creer que no había visto nada, cuando ellos me levantaron la mano muy sonrientes con un cuchillo en ella. Entonces, sin pensarlo, abrí la puerta de mi cuarto y me dirigí a la puerta principal para salir inmediatamente de ahí. De pronto, esa sombra comenzó a pasearse por toda la casa. Yo solo intentaba controlarme y buscar las llaves de mi auto, pero entonces tocaron a mi puerta. Yo me quedé en silencio. Caminé hasta la ventana para ver quién tocaba y al llegar me asomé lo más silenciosa posible para evitar que me escucharan. La chica se aparece en esta y con una sonrisa macabra en su cara me dijo: «Hola vecina, ¿nos dejas pasar por favor?». Yo solo retrocedí y comencé a correr hacia mi habitación. Al llegar a esta, cierro la puerta con seguro y me escondo en el closet. Mi respiración estaba muy acelerada, así que me tapé la boca para que no pudieran oírme. Cuando entonces oí que la manija de la puerta se movía como si alguien estuviera intentando entrar. Yo solo seguía tapándome la boca para evitar gritar, cuando de pronto ya no escuché nada. Todo se quedó en un silencio absoluto. Esperé un tiempo prudente para salir del closet. Caminé muy despacio hacia la puerta de mi habitación, cuando sentí un fuerte golpe en mi cabeza y me desmayé. Al recuperar la conciencia, me vi en un cuarto oscuro con velas rojas que rodeaban un círculo que encerraba un símbolo algo siniestro. Después, entraron 3 personas con capas negras. Estas les cubrían todo el rostro. Yo solo les pedía llorando que me dejaran ir, pero estos continuaron en lo suyo sin prestarme la menor atención. Entonces, 2 de ellos se descubrieron el rostro. Eran ellos, mis vecinos. Me miraron y me dijeron: «Nos saliste muy curiosa, vecina, y temo que por eso morirás». Entonces, el otro hombre se descubrió la cara y me miró. No tenía nada de aterrador. Estaba bien vestido con un saco y corbata, pero cuando comenzó a hablarme, su voz era demasiado ronca y espeluznante. Me dijo: «Tú serás la siguiente». Fue entonces que me di cuenta que quien estaba parado frente a mí era el mismo diablo en persona. Mis vecinos se arrodillaron y después se acercaron a una tipo canasta y de ahí sacaron a un bebé de unos pocos meses de gestación. Yo estaba aterrada. Les empecé a suplicar nuevamente que me dejaran ir, pero ellos simplemente me ignoraban. La mujer le dijo a aquel ser: «Aquí te entregamos a nuestro hijo». Colocaron al bebé dentro de aquel círculo y el marido de aquella mujer se acercó y, bueno, ustedes saben. Yo comencé a gritar sin parar. Fue una escena horrorosa hasta el punto de querer vomitar. Dejaron la cabeza dentro de aquel círculo y entonces el diablo comenzó a devorarlo. Yo vomitaba sin parar, cerraba mis ojos para no ver aquello tan espantoso. Fue entonces que perdí la conciencia. Al despertar, me vi en la cocina con ellos. Estos tenían la radio encendida. Sonaba una música bastante macabra con el llanto de un niño al fondo. Estas personas tarareaban
y partían su cuerpecito en pedazos. Yo comencé a llorar del pánico, mientras ellos reían y me miraban con burla. Al terminar, metieron en una bolsa negra los huesos. El hombre salió al patio y dentro de un hoyo lanzó la bolsa. Al regresar a la cocina, sin más, me enterraron un cuchillo en mi abdomen. Caí en el suelo y comencé a desangrarme. Sentía que estaba muriendo, y ellos solo pasaban por mi cuerpo como si nada. Al fondo, oí que sonó el teléfono. Ellos contestaron y pusieron el altavoz. Era una persona que les agradecía por la carne que le vendían. Ellos sonrieron y le dijeron: «Muy pronto te llevaremos más». Me miraron con una sonrisa en sus caras y colgaron la llamada. Yo ya agonizaba cuando a lo lejos oí que la mujer le dijo: «¿Cuándo tendremos otro bebé?». De pronto, el hombre me miró y se acercó a mí. Yo me hice pasar por muerta, y él, al verme ya desangrada, no le quedó duda de eso. Ahí escuché que se carcajeó, se levantó y se fue con su mujer al cuarto. Yo, como pude, me arrastré hasta la cocina buscando cómo salir de ahí, cuando entonces vi una bolsa de veneno para ratas. Como pude, mezclé el veneno en sus comidas. Después regresé al lugar donde me habían dejado supuestamente ya muerta. Después de unos minutos ellos regresaron. Se sentaron en la mesa y comienzan a comer su cena. Cuando terminaron de cenar, se levantaron y me miraron, y el marido le dijo a la mujer: «¿Nos la comemos o vendemos su carne?». La mujer solo le sonrió y le dijo: «A nuestros clientes les gusta la carne fresca y suave de los bebés. Ella no nos sirve para nada». Después se hizo un eterno silencio. Yo estaba bastante nerviosa porque pensaba que ya me habían descubierto. De pronto, el hombre comenzó a gritarme y a patearme, diciendo que si lo quería engañar, que pudo ver la sangre por el pasillo. La mujer, asombrada, solo me miraba. El hombre fue hasta la cocina bastante enfadado y la mujer fue detrás de él. Entonces comencé a arrastrarme de nuevo buscando una salida, pues estaba segura que si el veneno no hacía efecto, ellos tenían tiempo de terminar con mi vida. A como podía seguía arrastrándome, cuando vi que éste comenzó a caminar hacia mí con un cuchillo en la mano. Entonces yo me metí a una habitación. El hombre comenzó a burlarse, diciéndome que nunca estaría a salvo. Yo solamente hacía tiempo para que el veneno hiciera su efecto, porque mi cuerpo ya no daba para más. Sentía que mi aliento me faltaba. De pronto, sentí unas manos que tocaron mi espalda, las mismas manos calientes que rodearon mi cintura mientras dormía. El diablo estaba detrás de mí y empezó a susurrar palabras al oído, palabras que entendí perfectamente bien. El marido y su mujer estaban parados frente a la puerta. Cada uno tenía un cuchillo y empezaron a acuchillar la puerta una y otra vez. Cuando se cansaron de acuchillar la puerta, decidí salir y ellos se sorprendieron al ver que yo no tenía ninguna herida. De pronto, el hombre comenzó a correr hacia mí intentando acuchillarme de nuevo, pero el veneno hizo su efecto. Él cayó al suelo apretando su abdomen y gritando de dolor, mientras que la mujer también se retorcía en el piso al sentir cómo sus intestinos colapsaban. Trataba de levantarse, pero luego caía de nuevo al suelo vomitando sangre, y su querido marido estaba igual que ella. Él no paraba de vomitar y se arrastraba hacia mí pidiendo ayuda. Entonces tomé los cuchillos y me mantuve parada frente a ellos. La mujer me rogaba que la matara, pues su agonía era tan grande que deseaba morir en ese instante. No pude evitar sentir satisfacción y emoción al ver cómo estos morían. Cuando por fin dieron su último aliento, comencé a arrancar sus cabezas. Era muy difícil, no me fue fácil hacerlo,
Mis manos y mi cara estaban cubiertas de sangre. Al terminar, me dirigí al baño. Comencé a quitarme cada mancha de sangre de mi cuerpo hasta quedar completamente limpia. Salí y ahí me estaba esperando él. Sí, él. Me acompañó hasta la cocina y ahí estaban sentados en la mesa, tal cual los había dejado. Y ahí sobre su mesa, en sus propios platos, serví sus cabezas al demonio. Esa noche había terminado el trato con el diablo y salvó mi vida a cambio de quitarle la vida a ellos. Él se carcajeó muy espeluznantemente, mientras que yo me dirigía a la puerta y con una sonrisa en mi cara salí de esa casa. Relato de Kat Rotsuri. El maniquí de la abuela. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de 1930 y eran dueños de una papelera en una ciudad más o menos importante del centro del país. Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás. Uno de esos caseríos imponentes que seguro más de uno se estará imaginando como salido de una película de terror, pero en realidad era todo lo contrario. La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo, aunque al ser tan grande y con todos los hijos viviendo fuera del hogar, imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Aquí debo mencionar que la abuela también se dedicaba a bordar y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby, por lo que se había hecho de varios maniquís a lo largo de los años. Y estos siempre me asustaban, en especial porque la habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes, y cada uno de ellos tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas, donde sientes que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos. Cuando tenía 11 años, en una ocasión nos tocó pasar la noche ahí. A mí me enviaron a una habitación del tercer piso, en el mismo corredor por el que se veía el ventanal de los maniquíes. Si me ponía de pie en la puerta, era capaz de ver claramente a un maniquí con forma de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por los nervios hacia los maniquís o por la gran cena que la abuela nos preparó, fui incapaz de dormir. Así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación. A mitad de una película animada, más o menos a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar el ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la película y escuché, esperando oír los constantes quejidos de mi abuelo al andar, el sonido de alguien aclarándose la garganta, o algo que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí. Pero nada. Permanecí varios minutos en silencio, escuchando y dándome cuenta que los pasos se estaban acercando a mi puerta. Dudé por un rato, hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente para poder asomar la cabeza con facilidad. El corazón me dio un vuelco ante lo que vi. El maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia el ventanal, ahora me miraba fijamente. Me congelé, aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que de seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera. Algo muy dentro de mí me gritaba eso. Cuando pude volver en sí, cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia mi cama. Ahí me cubrí con las cobijas y subí el volumen del televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Las pisadas fuertes arrastrándose en el suelo se acercaban más y más, lentas pero decididas. Así, hasta que escuché un golpe seco en la puerta, como si tomaran un mazo de madera y lo golpearan con poco interés, solo para intentar llamar mi atención.
una forma del maniquí para hacerme saber que estaba consciente de que yo estaba ahí. El ruido se detuvo y ya pasaban las 4 de la mañana cuando reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad. Y sí, ahí estaba esa cosa. Eran 2 pies pálidos y sin dedos que estaban frente a la puerta. En ese instante hubo otro sonido de arrastre. Abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí. En ese instante hubo otro sonido de arrastre y abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. No caminaba. Era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más. Salí despedido a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia la cochera, donde me quedé hasta la mañana que mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volví a pasar una noche ahí, y cuando iba de día, evitaba a toda costa el subir al 3er piso yo solo. Con el tiempo, llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación, a la falta de sueño, o quizá que lo había imaginado. Llegué a convencerme a mí mismo que los fantasmas no existen, y mucho menos los maniquís vivientes. En fin, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y las posesiones de mi abuela. Y en uno de los días posteriores a la muerte de mi abuela, me llamó para pedirme que pasara por él, ya que era demasiado tarde. Mientras frenaba en el camino delante de la casa, volteé instintivamente hacia el 3er piso y lo vi. No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror. En la ventana, viendo hacia el frente de la casa, ahí estaba el mismo maniquí de pie. Pude ver cómo retrocedía, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Sé que sigue ahí, y a lo mejor está moviéndose mientras escribo esto. Relato anónimo. La muerta colgando. Quiero compartirles mi historia que sucedió a finales de julio del 2018. Tenía una vecina que la verdad no nos llevábamos mucho con ella. No mal, simplemente no teníamos mucho contacto. Ella falleció por causas que hasta la fecha desconozco, pero lo único que nos enteramos fue que duró un mes muerta dentro de su casa. Ella vivía sola y tiempo después la reportaron como desaparecida, hasta que encontraron el cuerpo en su casa. Cambiando el tema drásticamente, un tiempo después de lo sucedido con la vecina, comencé a tener una relación con un chavo que recién había conocido. Cuando cumplimos los 3 meses juntos, las cosas empezaron a cambiar. A pesar de que nos queríamos mucho, por alguna extraña razón siempre peleábamos hasta por cosas insignificantes. No soportaba estar cerca de él, y cuando estaba, hasta me dolía mucho la cabeza. Él enfermaba a cada rato, y a pesar de que estuvo internado en el hospital, sus análisis salían en orden. Muchas cosas extrañas sucedían, y era evidente que no era nada normal. En ese tiempo, una amiga me recomendó ir con un santero que vivía por la casa. Decía que el señor era muy bueno en lo que hacía, así que me animé a ir con él. Cuando llegué al lugar donde atendía a la gente, recuerdo que el señor se me quedaba viendo con una mirada muy extraña, y antes de que me dejara explicarle las cosas, me dijo: «Llevas cargando a un muerto». Yo no entendía lo que quería decirme, así que le pregunté y me dijo: «Hay un muerto pegado a ti, quiere hacerte el mal porque se lo han estado ordenando». Me dijo las características del fantasma que estaba adherido a mí, y me quedé totalmente en shock al enterarme que era mi vecina difunta la que quería ocasionarme todo ese mal. El brujo me explicó que no era su culpa,
sino que alguien le dio órdenes para hacerme daño. Alguna persona que me odiaba, y a pesar de que el brujo habló con el espíritu y le dijo que nos libraría si nos daba el nombre de la persona a quien me quería perjudicar, y aún así no quiso cooperar. Como quiera, gracias a Dios y al santero que hizo una especie de ritual para liberación, prometiéndome que alejaría al espíritu de mi vida, y así fue, ya que después de esto las cosas mejoraron muchísimo. En septiembre del 2019 me comprometí. Estaba muy feliz, pues me casaría con el amor de mi vida. Sin embargo, las cosas con él volvieron a empeorar, hasta el punto que me fue infiel y tuve que dejarlo para siempre. Me sentía muy deprimida, triste, sola. Mi vida cambió de una manera muy drástica. Incluso, ni en mi trabajo ni en mi universidad me estaba yendo bien. Y por si fuera poco, tenía horribles dolores de cabeza, alucinaba sombras oscuras y escuchaba voces susurrándome cosas al oído, etc. La estaba pasando tan mal que decidí nuevamente ir con el santero que me había ayudado la primera vez. Él estaba muy sorprendido cuando me vio. Me decía que podía ver a la difunta vecina colgada de mi cabeza. Por eso eran los fuertes dolores que tenía, y que ahora era perseguida por muchos espíritus más, incluido el fantasma de un niño. De verdad, estaba desesperada. No sabía qué hacer y le supliqué al santero que me ayudara, porque yo sentía que mi vida se estaba acabando. Hizo una especie de ritual donde me colocó en medio de un cuarto. Él estaba haciendo comunicación con todos los espíritus, y el único que quiso ayudarme fue el niño. Él le dijo al santero el nombre de la persona a quien me estaba perjudicando por tanto tiempo, ya que necesitaba su nombre para deshacer el hechizo. No les puedo explicar la enorme sorpresa que me llevé al enterarme del nombre de la persona a quien me perjudicaba. Era la esposa de mi tío. Esa señora me odiaba tanto como para hacerme daño. Ella fue la que molestó a todos los difuntos de su descanso para que fueran a mi ataque. No podía creer hasta dónde había llegado esta señora. Resulta que ella y yo nunca nos llevamos bien, porque ella era muy extraña y estaba enferma de celos. Realmente no dejaba que mi tío se acercara a nadie. Yo tenía una buena relación con él, y todo eso terminó cuando la señora lo hizo alejarse de mí por sus celos, diciendo que yo quería estar con mi tío. En fin, gracias al santero, fue como poco a poco pude recuperar mi vida. Después de saber el nombre de la persona a quien me hacía daño, pudo deshacer el trabajo. Y de castigo, le mandó 3 veces más toda la maldad que a mí me mandó. En la actualidad, yo estoy mucho mejor y cada día sigo avanzando para mejorar. Y gracias a Dios, mi tío al fin se deshizo de aquella mujer que al parecer también lo tenía trabajado. Relato de Carolina.